Hola a todos, somos Margalida, Sofía y Cintia de Edificio C y somos estudiantes de tercero de Literatura General y Comparada. Pertenecemos al proyecto Innovación Docente Tomar la Palabra de la profesora Badia Fumaz y en este vídeo os vamos a explicar las diferencias entre el grado de Literatura General y Comparada y otros grados muy similares como Lenguas Modernas y sus literaturas y Español, Lengua y Literatura, o también conocido como Filología Hispánica. Como os dijimos en el vídeo de qué se estudia en Literatura General y Comparada, en nuestra carrera se estudia fundamentalmente Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y tenemos una manera distinta de abordar los textos literarios. Por ejemplo, tenemos idiomas, pero no son el punto central de nuestra carrera, sino una cuestión auxiliar que va unida a la literatura de esas lenguas. Para nuestro grado, lo central es la literatura y no la lengua, y lo enfocamos desde la teoría y desde la comparada, con distintos aparatos teóricos que vamos aprendiendo a lo largo de la carrera, como la psicocrítica o la sociocrítica. También reflexionamos sobre la literatura en sí misma y cómo debería ser, por ejemplo, hablando de la teoría de los géneros o de las cuestiones sobre la mímesis. Al enfrentarnos a los textos, lo que nos importa es más el texto en sí que las cuestiones biográficas del autor. Incluso algunas veces lo llegamos a estudiar aislado. Así que el perfil ideal para nosotros, para esta carrera, es si a ti te gusta estudiar la literatura y la teoría de la literatura, es decir, pensar sobre ella. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias con lenguas modernas y sus literaturas? Para empezar, este otro grado es una especie de dos filologías juntas. Es decir, que el enfoque que ellos le dan a la lengua es más gramatical y lingüístico, mientras que nosotros solo lo damos como una herramienta para estudiar las literaturas. En este grado, la literatura no se trata desde un ámbito más general, sino desde las literaturas concretas de cada uno de los idiomas que sus alumnos escogen. Además, tienen asignaturas de las culturas y la historia de las lenguas que eligen. ¿Cómo se aborda en este grado la literatura? Para empezar, la literatura es secundaria, es decir, va supeditada al estudio de la lengua, mientras que en nuestro caso, la literatura es central, como ha dicho Sofía. Lo poco que se da de teoría de la literatura se estudia dentro del idioma mismo, es decir, por ejemplo, al escoger italiano, pues sus temas y sus formas, y no tanto en general. Y las literaturas que se estudian por separado y nunca convergen como si lo hacen en nuestro grado en las asignaturas de literatura comparada. ¿Cuál sería el perfil ideal para esta carrera? Pues toda la gente a la que le gusten estudiar idiomas. Y ahora las diferencias fundamentales con el grado de Español, Lengua y Literatura, también conocido como Filología Hispánica. La principal diferencia es que aquí solo se estudia el español. Sí que en primero tienen asignaturas de otros idiomas, pero solo se dan en primero. Este grado se centra en el estudio del español, sobre todo desde puntos de vista gramáticos y lingüísticos, aunque también se centra mucho en su literatura. La manera de abordar la literatura de este grado es simplemente la literatura en español. Sí que se suele centrar más en la literatura de España, pero también hay asignaturas de literatura hispanoamericana. Se suele abordar más desde un punto de vista cronológico, histórico y biográfico. Es decir, sí que se centran en el análisis del texto, pero también se suelen estudiar mucho sus autores. El perfil ideal para esta carrera es si te gusta estudiar la lengua y la literatura del español. Pues eso ha sido todo, esperamos haberos ayudado a por lo menos solventar un poco vuestras dudas. Si tenéis más preguntas las podéis dejar en los comentarios y nada, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos también un Twitter, un TikTok y un Instagram que es Edificio C, LGYC, Literatura General y Comparada. Y nada, podéis comentar, darle al like, suscribiros, darle a la campanita, todas esas cosas que se suelen decir. Y muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.